quiero compartir un mensaje de parte del Señor contigo. Y miren cómo es el Señor. El Señor hoy quiere compartir con nosotros algo muy especial. Tiene por título esta enseñanza, una sonrisa de fe. Y yo quiero empezar contigo para que entremos en materia, para que estemos conectados allí, leyendo lo que dice el capítulo 17 del libro de Génesis, en los versículos del 1 al 6. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice la palabra. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: Este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones, y de ellos surgirán reyes. Entonces empezamos viendo la historia de Abraham, que muchos conocemos. Evidenciamos la promesa que Dios le dio a Abraham, y vemos algo muy importante que ocurre allí para que Abraham pudiera recibir esa promesa que Dios le había dado, y era un cambio en su identidad. Pero sigamos leyendo un poco más. Si nos vamos más adelante al capítulo 17, en el mismo capítulo 17, en los versículos del 15 al 19, vamos a ver otra cosa allí. Y dice de la siguiente manera: Entonces Dios le dijo a Abraham con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai, a partir de ahora se llamará Sara. Y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Versículo 17. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro, incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios: que Ismael viva bajo tu bendición especial. Versículo 19. Pero Dios le respondió: No, Sara tu esposa te dará a luz un hijo. Le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Bien, leyendo estas dos porciones de la Biblia encontramos algo, y es que en el versículo 17 vemos que Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro con incredulidad. Es decir, él no estaba convencido de que Dios sería capaz de hacer lo que estaba prometiendo, porque las circunstancias que él estaba viviendo estaban diciéndole que no era posible, porque el momento por el cual él estaba pasando estaba diciendo: no, eso es difícil y eso así no va a suceder. Dios también trajo un cambio en la identidad de Sarai. Ahora se llamaba Sara, y Abraham pasó de ser Abraham a Abraham, el padre de muchas naciones. Dios quiere hacer un cambio en nuestra identidad. Eso es lo que el Señor hace cuando tú y yo lo aceptamos en nuestro corazón. Hace un cambio, trae un cambio de identidad. Dejamos de ser esclavos, dejamos de ser unos desconocidos y empezamos a ser parte de su familia. Empezamos a ser llamados hijos, como lo veremos más adelante. Continuemos leyendo un poco más para que podamos comprender lo profundo de este mensaje y para que podamos ver lo que el Señor tiene preparado para ti y para mí hoy. Dice en el capítulo 18, vamos a leer estos versículos, en el capítulo 18 de Génesis, versículos 1 al 15, dice lo siguiente: El Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida.
Mi señor, dijo él, si le agrada, deténgase aquí un rato. Descansen bajo la sombra de este árbol, mientras les traen agua para lavarse los pies. Ya que han honrado a su siervo con esta visita, permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, haz lo que dijiste. Versículo 6. Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara, apresúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala y hornea pan. Luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. Versículo 9. ¿Dónde está Sara, tu esposa?, preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de 1 año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que Sara pensó dentro de sí misma y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de 1 año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí. Pero el Señor le dijo, no es cierto. Sí te reíste. A mí me dio mucha risa esto que el Señor le dijo a Abraham, porque Abraham estaba intentando esconder lo que Sara había hecho. Y es que Sara, como una mujer curiosa, estaba escuchando la conversación desde la carpa, y cuando el ángel le dijo que Sara tendrá un hijo, que dentro de 1 año él volvería y Sara tendrá un hijo, dice que Sara se rió en silencio dentro de sí misma. Entonces vemos 2 circunstancias similares. Y es que Abraham, cuando le dieron la noticia, él también se rió. Sara, cuando la escuchó, también se rió. Pero esta risa fue una risa de incredulidad, porque ellos no estaban seguros de que eso iba a suceder. Por eso vemos lo que este hombre le dice. Existe algo, lo que el Señor le dice, existe algo demasiado difícil para el Señor. ¿Acaso existe algo difícil para el Señor? Es la pregunta que tú debes hacerte en esta noche. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Y el Señor le estaba diciendo, ella sí se rió. Y le dijo, no, ella no se rió, ella tuvo miedo. No es cierto, si te reíste. Yo me imagino la cara del Señor diciéndole a Abraham lo que estaba ocurriendo. Si nosotros nos ponemos a examinar un poco más profundo todo lo que hemos estudiado en estos 2 capítulos, el 17 y el 18, vemos en primer lugar algo importante, y es que tú y yo necesitamos tener un cambio de identidad que nos lleve a vernos como realmente Dios nos ve. Y además de eso, que este cambio de identidad que nos lleve a vernos como Dios nos ve, nos permita echar mano de las promesas que Dios ha establecido para nuestras vidas. Ese es el primer paso que debemos dar para poder recibir las promesas. Tú que has aceptado al Señor en tu corazón, has sufrido un cambio en tu identidad, como lo decía anteriormente. Y si hay alguien que hoy está viendo este mensaje y no ha sufrido ese cambio en su identidad, hoy es el día para que tú recibas al Señor y empieces a ser un hijo, como dice la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 12. Dice lo siguiente: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Tú has recibido al Señor en tu corazón y ya tú has sufrido un cambio en tu identidad. Porque la palabra está diciendo que Él nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Porque tú ya creíste, porque ya tú lo recibiste y ahora tú eres un hijo de Dios. Es decir, ya estás preparado para recibir las promesas del Señor. Y si tú que estás viendo
este mensaje, recibiendo este mensaje, no has sufrido esa identidad como decía ahorita, hoy es el día para que tú empieces a ser un hijo de Dios. Recibe al Señor, cree en Él y deja que el Señor transforme tu identidad. Pero si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, es uno de los versículos favoritos que tengo. Es un versículo que, Dios mío, me gusta demasiado. Y dice en la Reina Valera, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, dice la palabra, y fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, tú empezaste a ser un hijo ya. Tú has sido creado en Cristo Jesús para buenas obras. Eres una hechura de Dios. Has sufrido un cambio en tu identidad. Y si leemos este mismo pasaje de Efesios 2:10 en la Nueva Traducción Viviente, miren lo que dice. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Tú y yo somos la obra maestra de Dios. Este versículo lo he compartido un montón de veces y me gusta cuando dice, somos la obra maestra de Dios. Y cuando nosotros buscamos el significado de una obra maestra, logramos observar de que una obra maestra es una obra perfecta. Es algo creado con una perfección. Y tú y yo somos la obra maestra del Señor. Y tú debes creer en esa verdad. Porque muchas veces aceptamos al Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Creemos que somos hijos, pero no creemos lo que ahora somos en el Señor. Y tú debes entender lo que tú eres en Dios. Y yo te invito a que leas el capítulo 1 y 2 de Efesios. Y ahí vas a descubrir un montón de cosas que ahora el Señor dice que tú eres en Él. Y tú debes creer en esa verdad. Hoy día mucha gente no disfruta de las promesas de Dios porque no se cree en esto, porque no logran entender de ahora quiénes son. Y tú debes empezar a creer que eres un hijo de Dios, que eres una obra maestra de Dios y que el Señor te ha creado para buenas obras. Dios preparó todo de antemano, Dios preparó todo mucho tiempo atrás para que tú y yo hoy día vivamos de la manera en que Dios quiere que vivamos. Así que empieza a vivir como un verdadero hijo de Dios para que puedas empezar a recibir las promesas que el Señor tiene preparadas para ti, que el Señor ya tiene escritas, para que el Señor pueda hacer lo maravilloso que Él quiere hacer en tu vida. Ahora bien, leamos también lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 2, versículo 9. Pero vamos a leer la parte A de este texto y dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Amén. Tú eres un real sacerdocio, dice la palabra. Eres una posesión exclusiva de Dios. Eres un pueblo elegido por Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo de ti y de mí hoy. Que al sufrir un cambio en nuestra identidad, al empezar a ser hijos de Dios, tú y yo ahora somos, además de que somos su obra maestra, somos su posesión exclusiva, le pertenecemos completamente al Señor. Cree en esa verdad y empieza a disfrutar de este Padre de amor, de este Dios que está dispuesto a dar lo mejor de sí para ti, para mí. Cree en esa verdad y empezarás a ver cómo el Señor se glorifica de una forma sobrenatural en tu vida. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que nuestra confianza no puede estar basada en nuestras circunstancias. Grábate esto. Nuestra confianza no puede estar basada en nuestras circunstancias. Porque debes empezar a poner tu mirada en las posibilidades de Dios. Debes empezar a poner tu mirada en lo que Dios dice de ti. Debes empezar a poner tu mirada
en lo que Dios ha establecido en su palabra para ti, para mí. Porque lo que tú estás observando en tu vida en estos momentos, si tú miras a tu alrededor y hay dificultades, y hay enfermedades, hay pobreza, hay escasez, de pronto hay muchos problemas familiares, muchos conflictos, déjame decirte que esa no es tu realidad. Porque tu realidad es la que Dios dice en su palabra. Tu realidad es lo que Dios estableció en su palabra para ti. Entonces tú debes ir a la palabra y debes comprender lo que el Señor tiene allí preparado para ti, lo que Dios está diciendo que es en realidad. Entonces pregúntate, ¿cuál es tu realidad? ¿La realidad de la duda o la realidad de Dios? Tú debes empezar a caminar bajo las realidades de Dios. Tú debes empezar a caminar bajo las realidades de Dios. No se te olvide, no olvides esto ni un solo instante. Lo que tú ves a tu alrededor no es lo que Dios está preparando, no es lo que Dios ha preparado para ti. El Señor no quiere que nosotros andemos enfermos, en escasez. El Señor no quiere eso para nosotros, al contrario, el Señor quiere que nosotros seamos bendecidos, que nosotros siempre seamos cabeza y no cola. Él lo estableció para nosotros y nosotros hoy debemos creer en esa verdad. Si nosotros nos devolvemos al capítulo 17 de Génesis y leemos el versículo 17, nosotros vamos a observar lo que pasó con Abraham. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Eso fue la respuesta de Abraham ante lo que Dios le había dicho. Y vemos la risa de Sara. Capítulo 18 de Génesis, versículo 12. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo: ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Te pregunto, ¿en qué realidad estás caminando hoy? ¿En la duda o en la confianza en Dios? Abraham y Sara tuvieron una risa de incredulidad, no creyeron que el Señor iba a ser capaz de hacer eso. Pero mira lo que el Señor nos está diciendo en el capítulo 17 del libro de Hechos. Hechos 17, 28 dice: pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Otro versículo que me gusta demasiado. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Pero miren lo que dice la traducción en lenguaje actual en el mismo pasaje. Él nos da poder para vivir y movernos y para hacer lo que somos. Él te da poder a ti para vivir, para moverte y para hacer lo que tú eres hoy. Así que no tenemos excusa para no caminar en la realidad de Dios. Empieza hoy a caminar en la realidad de Dios. Empieza a moverte hoy en Él. Entiende que Dios te ha dado el poder para vivir, moverte y para hacer lo que hoy eres. No olvides ni un solo instante esto que el Señor está diciendo. En Él vivimos, nos movemos y somos. En Cristo Jesús está diciendo la palabra, lo que hoy nosotros somos. Y entonces esta es la realidad en la cual tú y yo debemos vivir hoy, no en la realidad que nos muestra nuestro panorama, no en la duda, no en la incredulidad, al contrario, en la confianza. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta y que observamos aquí a lo largo de toda esta historia, y es que las promesas de Dios nos recuerdan que nada es el hombre sin Dios. Las promesas nos recuerdan que nada es el hombre sin Dios. Dios ha establecido promesas para cada uno de nosotros. Y si tú y yo no empezamos a ver esas promesas, si tú y yo no empezamos a buscar esas promesas que el Señor en su palabra estableció para nosotros, nada vamos a poder hacer. Cuando el Señor lanzó sus promesas, nos estaba mostrando esta verdad. Nada somos nosotros sin Dios. Nada eres tú y nada soy yo sin Dios. Todo lo que recibimos es por gracia y no debemos olvidarlo ni un solo instante.
Todo lo que somos hoy, todos los lugares donde Dios nos ha puesto hoy, han sido porque Él en su gracia ha querido que así sean, porque su mano es sobre nuestras vidas, porque su favor nos acompaña. Las promesas de Dios vienen cargadas de una explosión de gozo. Y por eso esta enseñanza, el día de hoy, tiene ese título, una sonrisa de fe. Y de aquí en adelante, yo quiero que prestes aún más atención si has prestado atención. Porque el Señor va a traer algo muy especial sobre nosotros. El Señor va a traer algo muy especial sobre tu vida en esta noche. Si nosotros leemos lo que dice el capítulo Génesis 17, versículo 19, pero Dios le respondió, no, Sara tu esposa, te dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Ahora, escucha con atención esto que quiero mostrarte el día de hoy. Miren lo que significa el nombre Isaac. Isaac viene del hebreo Yitzhak, que significa el que se ríe, aquel con el que Dios sonría, o la sonrisa de Dios. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios traen gozo a la vida de un cristiano, deben traer gozo a la vida de un cristiano. El Señor así lo estableció. El Señor le dijo, le pondrás por nombre Isaac, que significa aquel con el que Dios sonría, la sonrisa de Dios. También dice el que se ríe. Y es que tú y yo hoy, a partir de hoy, vamos a empezar a tener una sonrisa de fe en nuestro rostro. Eso va a dar cuenta y va a mostrarle a los demás lo que nosotros hoy somos en el Señor. Lo que el Señor ha dicho de ti y de mí, las promesas que Dios ha establecido para ti y para mí en su palabra. Vas a empezar a sonreír, mostrando tu confianza en el Dios de lo imposible, en el Dios que hace lo extraordinario, en el Dios para el cual nada es difícil. Si nos adelantamos al capítulo 21 de Génesis, y sigue prestando mucha atención a esto porque esto se va a poner aún mejor, vemos cumplida la promesa de Dios a Abraham y a Sara. Tal vez la situación que estás atravesando hoy no es la mejor. Tal vez el momento que estás pasando, que estás atravesando, no es el que tú dices, que deberías estar tú viviendo, porque un hijo de Dios no debería estar pasando por eso. Recordemos que pues en este mundo tendremos aflicciones, pero nuestra confianza es que Jesús ya venció al mundo. Esa es nuestra confianza, ¿verdad? Y mucha gente hoy día puede estar riéndose de ti por la situación que tú estás pasando. Hoy en día vas a encontrar gente burlándose de la situación que tú estás atravesando. Hoy en día vas a encontrar gente riéndose porque tú has dicho que el Señor iba a hacer esto o aquello y Él no lo ha hecho. Pero vamos a leer lo que dice el capítulo 21 para que veas lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Génesis 21, versículos del 1 al 6. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría, y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac, tal como Dios había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Versículo 6. Sara declaró, Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió, se reirán conmigo. Miren lo poderoso que hay aquí. Sara dijo, Dios me hizo reír, y todos los que se enteren de lo que sucedió se van a reír conmigo. Y déjame decirte, querido hermano que estás recibiendo este mensaje, que a partir de hoy, si tú vas a confiar en el Señor, si tú decides poner tu confianza en el Señor y crees que lo que el Señor dijo y Él lo va a cumplir, la gente que se rió de ti
porque eso no estaba pasando. La gente que se ha reído de ti por la situación difícil que estás atravesando, esa misma gente se va a reír contigo por ver lo que Dios va a cumplir en tu vida, por ver cómo el Señor se va a glorificar en tu vida, porque el Señor lo que promete lo cumple y Él no falla ni un solo instante. El Señor va a cumplir cada una de las promesas que Él estableció para tu vida. Y todos los que se enteren de lo que sucedió, de lo que va a suceder, se van a reír contigo. Todos los que se enteren de lo que Dios está haciendo en tu vida, lo sobrenatural que Dios está haciendo en tu vida, se van a reír contigo y le van a dar la gloria a Él también. La gente que no lo conoce, que se ha reído de ti, la gente que no lo conoce, que ha dicho que Dios no puede hacer eso en tu vida, esa gente también va a aceptar al Señor y va a empezar a creer que si Dios lo hizo contigo, también lo va a hacer con Él. Porque si en el pasado Dios hizo milagros, Él lo va a hacer otra vez. Si en el pasado Dios hizo cosas extraordinarias, Él las puede volver a hacer. De pronto no has tenido para pagar la universidad, para pagar tu casa, para pagar tu arriendo. De pronto no se han cumplido muchas cosas que has anhelado en tu corazón. Pero déjame decirte que te vas a reír. Te has reído de pronto en algunas ocasiones en incredulidad como lo hizo Sara y Abraham. Pero tú te vas a empezar a reír por ver cómo el Señor va a abrir esa puerta, por ver cómo el Señor va a traer el trabajo que tanto has anhelado, por ver cómo el Señor va a empezar a pagar cada una de las cosas que tú necesitas pagar, por ver cómo el Señor va a empezar a suplir cada una de tus necesidades. Así que agárrate de esta palabra y empieza a sonreír en fe. Ahora mismo, ahí donde estás, sonríe en fe porque el Señor va a cumplir todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él ha establecido en su palabra para ti. ¿Por qué Abraham vio cumplida su promesa? ¿Por qué Abraham se llenó de gozo cuando vio cumplida la promesa de parte del Señor? Si nos leemos lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 17. En primer lugar, leamos cómo dice la Reina Valera, solo este pasaje, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. El Dios al cual tú debes creerle es ese que es capaz de dar vida a los muertos y ese que llama lo que no es como si fuese. Ese que dice que ese cupo en la universidad ya es tuyo. Ese que dice que ese trabajo, ese puesto ya es tuyo. Ese que ha puesto el sello de su gracia y su favor sobre tu vida. Ese es el Dios en el cual tú debes confiar. Ese fue el Dios en el cual Abraham decidió confiar, en el Dios que da vida a los muertos y el que llama lo que no es como si fuese. Tal vez tú estás viendo una cosa hoy, pero Dios ve otra. Empieza a mirarte como Dios te mira, empieza a creer lo que Dios ha dicho de ti. El mismo versículo, pero ahora vamos a leer del 17 al 21, Romanos 4, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Dice que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Déjame decirte que si hoy cerraron algún proceso, de pronto para un trabajo que tanto estabas anhelando, que de pronto cerraron ya los cupos en la universidad o en un colegio, lo que tú estabas anhelando, lo que tú estabas esperando, hoy el Señor puede hacer cosas nuevas de la nada. Dice la palabra, Dios crea cosas nuevas de la nada. Ahí donde tú crees que ya no hay oportunidades, ahí es donde Dios puede abrir esa puerta. Ahí donde tú has visto que se ha cerrado una puerta, Dios va a abrir muchas otras más. El camino que se cerró, Dios va a abrir 7 mejores. La oportunidad que se ha ido, Dios va a traer una mucho mejor para ti, debes creerlo. Versículo 18. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Versículo 19. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Versículo 20. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio la gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir
todo lo que promete. Y aun cuando hoy tú no tengas esperanza, no tengas motivos para tener esperanza, yo quiero decirte que hoy es el momento en que tú debes continuar teniendo fe, confianza, esperanza en que Dios hará lo que Él prometió para ti. Aun cuando lo que está a tu alrededor te está diciendo, no, eso no va a pasar, no, tú no puedes ser sano, no, esa enfermedad es mortal, no, esa deuda no puedes pagarla, no, tu esposo o tu esposa no puede conocer al Señor, no, tus hijos no van a caminar con el Señor porque ellos le pertenecen al diablo, no, porque tu familia va a vivir en ruina. Déjame decirte que si a tu alrededor está pasando eso, tú debes seguir teniendo esperanza, tú debes seguir agarrándote más del Señor, tú debes seguir confiando más al Señor, porque si el Señor lo prometió, Él lo va a cumplir. Abraham no se debilitó en su fe, al contrario, a pesar de lo que estaba pasando, a pesar de la situación, él se fortalecía más en fe. Y en el versículo 20 dice que él creyó la promesa de Dios sin vacilar. No vaciles en lo que crees del Señor. No te pares hoy un día diciendo el Señor lo va a hacer y otro diciendo ya creo que no. Mantente firme en la esperanza. Mantente firme en tu confianza en Dios y no vaciles como las olas, no vayas de aquí para allá ni de allá para acá. Mantente firme allí porque Dios va a cumplir lo que prometió. Su fe se fortaleció aún más y así le dio la gloria a Dios. Y tú hoy debes darle la gloria a Dios. Y hoy tú debes fortalecerte en fe. Y hoy tu cara debe cambiar, tu semblante debe cambiar y todo el mundo debe empezar a ver una sonrisa de fe en tu rostro. Hoy la gente debe empezar a ver un cambio en tu actitud. Y tú debes empezar a darle la gloria a Dios, fortalecerte cada día más en fe y creer, porque el Señor nos ha llamado a eso. Este año de avanzar, no retroceder, avanza en fe, no mires atrás, mira lo que el Señor ha puesto delante y empieza a echar mano de lo que Dios quiere para ti. ¿Quieres ver cumplidas las promesas de Dios en tu vida? Hoy quiero regalarte 4 puntos antes de finalizar. Si tú quieres ver cumplidas las promesas de Dios, en primer lugar, recuerda que ahora eres un hijo de Dios. Porque si olvidas en algún instante lo que tú ahora eres en Dios, difícilmente vas a poder ver cumplidas las promesas del Señor. Difícilmente vas a poder ver la realidad de Dios. Entonces empieza hoy a entender y a comprender y a vivir como un verdadero hijo de Dios. Número 2, aunque no tengas motivos para creer, cree y ten esperanza. Aunque existan motivos que dicen, no, eso es difícil, eso es imposible, hoy decide creer, decide tener esperanza. En tercer lugar, levántate en fe y no permitas que la duda te debilite, porque cuando tú dejas que la duda llegue a tu mente, a tu corazón, va a traer debilidad. Completamente débil vas a estar y difícilmente vas a poder creerle al Señor. Difícilmente vas a poder creer en el Señor. Siempre he dicho que cuando tú y yo creemos, estamos convencidos de lo que Dios ha dicho, pero cuando tú tienes miedo y temor es porque tú estás creyendo lo que el diablo está diciendo. Y tú debes empezar a creer lo que Dios dice, no lo que la gente alrededor dice, sino lo que Dios dice, lo que Dios ha establecido. Número 4, no vaciles sobre las promesas de Dios. Al contrario, cree siempre. No vaciles ni un solo instante sobre las promesas de Dios. No vaciles ni un solo instante sobre lo que Dios estableció para tu vida. No vaciles. Al contrario, cree siempre en el Señor. Quiero dejar una frase contigo. Fe es creer que Dios es poderoso para cumplir todo lo que Él promete. Eso es confianza. Eso es fe. Que Dios es capaz de hacer todo lo que Él prometió. Que Dios es capaz de hacer todo lo que Él ha dicho. Entonces párate hoy firme, cree en el Señor, cree en su palabra, cree en sus promesas, empieza a sonreír. Hoy es el día en que tú debes empezar a sonreír en fe. Hoy es el día en que tú debes empezar a reírte de todo lo que el Señor va a hacer en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo.
Hoy es el día en que tú debes empezar a sonreír en fe, porque el Señor empezará a cumplir sus promesas. De hecho, ya las está cumpliendo y tú sabes que es así. Entonces empieza a sonreír en fe, querido hermano. Empieza a sonreír, empieza a reírte a carcajadas ahí donde estás, porque el Señor está cumpliendo sus promesas, porque el Señor está llevando a cabo lo que Él te dijo que haría. Eso que se ha demorado, hoy el Señor va a empezar a hacerlo en el nombre de Jesús. Y quiero cerrar contigo en esta noche, dejar este versículo que dice Hebreos 10:23. Dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Amén. Mantente firme en lo que tú estás profesando hoy, porque fiel es el que prometió, porque fiel es el que hizo la promesa. Tu Dios, mi Dios, no es un Dios que dice una cosa hoy y mañana sale con otra. No es un Dios que dice hoy eres sano y mañana dice no, tú vas a seguir siendo un enfermo. No es un Dios que dice vives en ruina hoy, mañana de pronto vas a estar peor. No, ese no es nuestro Dios. Mantente firme en lo que profesas. Mantente firme en tu esperanza en Dios, porque fiel es Él. Él lo prometió y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Entonces allí donde estás, tú sonríe hoy. Muéstrale tu cara a la persona que está a tu lado, no sé con quién estás allí, pero sonríele y dile: mira mi sonrisa de fe. A partir de hoy empezaré a sonreír, porque yo sé que el Señor está orando y yo sé que el Señor está cumpliendo lo que Él prometió. Que Dios bendiga demasiado tu vida y yo espero que este mensaje haya caído en buena tierra. Muchas bendiciones.